Ahí va, perfecto. Bueno, ¿qué tal, chicos? Gracias por la invitación, gracias Paulina, gracias a Noé también. Les cuento un poquito, bueno, yo soy Gonzalo y cuando Noé me contó un poquito la idea de la charla que quería armar y buscando un título se nos ocurrió que este podía ser un poquito más idóneo, ¿no? Era esto de cómo trabajar o cómo estudiar algo asociado a biología y tratar de llegar a fin de mes, ¿no? Que en definitiva es lo que muchos nos preguntamos, ¿no? Cuando empezamos. Entonces, la idea de lo que les voy a contar es un poquito mechar digamos, un poco biográfico va a ser, demasiado para mi gusto, pero bueno, me echar un poquito de lo que mi carrera hasta hoy y en el medio les voy a ir contando algunos tips o algunas cositas que a mí me gusta siempre decir que son cosas que me hubiera gustado que me cuenten cuando era estudiante, que tal vez porque no hubo un momento, una materia, no lo pude saber, ¿sí? Primero, antes que nada, por supuesto, tengo que decir que yo soy de Quilmes, provincia de Buenos Aires. No me considero porteño, así que por favor, obviemos eso. Soy de la capital nacional de la cerveza Quilmes y del capitán del espacio, que es el mejor alfajor del mundo. Sentemos esa base por lo menos como precedente, ¿sí? Entonces, les Acá cuento. es discutible Sí. eso. ¿Discutible? No, ya empezamos mal, ¿eh? Ya mal, ya te digo que mal. Ya, segunda diapo y ya estamos mal, mirá. Bueno, yo lo que les cuento es que yo estudié biología en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y la verdad que desde el primer año me involucré bastante en lo que son las actividades de divulgación científica. Es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Y asociado a eso, yo quiero que se queden con una imagen un poco más, digamos, un poco antigua mía, que sería esta, ¿sí? Que básicamente soy yo con mis secuaz, con Emanuel Grassi, tratando de generar actividades y cosas para que se valoren a los hongos desde otro lugar, ¿no? Entonces, yo quiero que se queden con este Gonzalo, el de la fotito, porque en realidad es el que me interesa, al que traté de invocar, ¿no? Para generar esta charla. Entonces, un par de cositas antes de eso. Primero, no llego a fin de mes. No, mentira. Vamos un poquito mejor. Sino que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Entonces, nada de lo que yo voy a decir es una receta ni una fórmula. Yo considero que todo se trata de dedicación y para eso es necesario tener algo de pasión, ¿no? Por lo que uno hace, porque en definitiva todos estamos en el rubro de biología, no en el de administración de empresas. Entonces me parece que está bueno tenerlo en cuenta eso, ¿no? A la hora de decir, bueno, ok, hay que remarla bastante para poder llegar a fin de mes, en definitiva, pero sí se puede, ¿no? Es un poco lo que yo les decía. Y esto también, ¿no? Esto que les decía de que esta es de repente la charla que a mí me hubiera gustado tener en primer año y la verdad es que no tuve por distintos motivos. Entonces, cuando yo estaba en este momento, primer año, segundo año de la carrera, nosotros teníamos el stand este que les mostraba antes y lo que a mí siempre me llamaba la atención era la reacción de la gente, ¿no? Porque venían del stand de los animales, del stand de botánica, y cuando llegaban al nuestro decían, ¿y ustedes qué nos van a mostrar? Nosotros, orgullosos, hongos. Y la respuesta les juro que era única, ya lo deben haber visto tal vez o no, y si no ya se los adelanto. La respuesta es esta, automáticamente. Cuando uno muestra que va a hablar, que les va a contar de hongos, la respuesta es única. En ese sentido, realmente y para mí era muy chocante junto con mi amigo porque no entendíamos cómo algo que a nosotros nos pudiera apasionar tanto y nos pareciera tan maravilloso a la gente le generara rechazo, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de tres cosas, ¿no? O me di cuenta en primera persona. Primero que de repente puede que me gusten las cosas que a la mayoría de la gente en principio no le gustarían o no le gustan. Asociado a eso puede que yo sepa cosas que otros no, en el sentido no de yo soy lo más grande del mundo, sino yo por la formación en biología que compartimos con ustedes también, podemos tener acceso a, digamos, a conocimiento tradicional que otra gente no. Y al mismo tiempo preguntarnos, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien comparta los gustos que uno tiene si no saben que esas cosas existen siquiera, ¿no? Entonces, por eso la importancia de visibilizar el trabajo de todos. Y ahí es que en mi caso, generamos lo que hoy es Hongos de Argentina. Que en Hongos de Argentina empezó siendo una página web, luego migró y pasó también a ser un grupo de Facebook, en el cual ahora ya somos más de 6.500 y en los que diariamente nos dedicamos a tratar de asesorar a la gente sobre la comestibilidad de distintas especies o sobre la identidad, qué puede ser, qué puede no ser. Los asesoramos un poco al respecto, ¿no? Siempre tratando de divulgar información que de repente
digamos, por distintas oportunidades uno puede tener acceso y tal vez a través de una foto, si bien no es lo más científico, uno puede llegar a darse una idea de qué puede hacer, y otra gente que no ha podido estudiar no, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que uno puede hacer y que la gente realmente lo agradece un montón. También les cuento, y está también en línea nuestra directora de comunicaciones, que tenemos un Instagram. Esto es por supuesto para que nos sigan todos, porque vamos por más, siempre por más seguidores, donde permanentemente estamos también difundiendo distintas actividades y cuestiones. Yo sé que a esta altura me están diciendo qué tiene que ver esto con el título de la charla. Bueno, yo les dije que me centraba en todo lo que fui haciendo, ¿no? Y si bien es un poco desprolijo en términos de que obviamente no es que fui siguiendo un librito, porque no lo hay, de alguna manera son todas las distintas iniciativas que fuimos teniendo y que hoy nos permiten tener distintas herramientas, ¿no? A la hora de querer afrontar el día a día. Entonces, como biólogos, es importante entender que tenemos dos grandes ámbitos de trabajo, ¿no? Esto no es nada que no sepan. Por un lado está el ámbito público y después está el privado, ¿no? Asociado a esto, les cuento primero, como les digo, lo que hice yo en mi caso. No tiene por qué ser la historia de nadie, pero para que sepan, si no lo saben, las opciones que hay. Entonces, vamos primero por el público. Entonces, dentro del público tenemos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que básicamente a grandes rasgos, y aunque a algunos no les guste mucho que solo lo reduzca a dos, tenemos lo que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y al CONICET, ¿no? Hasta acá estas son como las dos más grandes vertientes, digamos, de lo que es la investigación en el ámbito público. Dentro de esto, acá hice una linda comparación que ahora me resulta súper obvia, pero como cuando era alumno esto lo tuve que razonar bastante tiempo, entre los títulos universitarios y las becas asociadas a esos títulos, ¿no? Porque uno empieza con una licenciatura que en general dura unos 3-4 años. Eso, si uno quisiera, puede acceder a las becas de estímulo, que hoy por hoy no sé si siguen estando para el caso, porque esa no la llegué a mirar hoy. Luego tenemos las becas de máster, no son tan comunes en biología, suelen ser de 1 a 2 años, y luego vienen las becas de doctorado, que son de 5 años. En general tenemos otras que son de iniciación de doctorado de 2, y de 3, y de culminación de doctorado de 2. Y después las de postdoctorado, ¿no? Entonces es como un poco el circuito conocido de lo que es la educación académica y sus becas asociadas. En general en Argentina las licenciaturas suelen ser más largas que 3-4 años, entonces cuando uno sale al mundo después, las licenciaturas de Argentina suelen tener rango de máster en otros países. Por eso en general nosotros saltamos de la licenciatura al doctorado, ¿sí? Que ese también es mi caso. Luego, si uno hiciera todo este camino de distinta formación asociado a las distintas becas, uno puede acceder a la carrera de investigador científico de CONICET. Esto, de nuevo, siempre hablando de lo que es el ámbito público, ¿no? De investigación. Dentro de lo que es la carrera de investigador, tenemos distintas categorías. Esto, fíjense que junto con esto venimos de menor a mayor. No sé si se ve el cursor. ¿Se ve? Perdón, acá me decían si podían hacer alguna consulta. Si no, anoto. Sí, obvio. Sí, sí. Todo el tiempo, sí, por supuesto. Nos recibimos acá, algunos a otro país, lo considerarían al mismo rango de una maestría, por más que no tengan que estudiar. Acá me preguntan que si uno se recibe acá y se va a otro país, el estudio que harías. Sí. ¿Considerarían el título de acá, lo considerarían como maestría para el título, se preguntan si el título de acá lo consideran un título de maestría en otro país. No. En realidad no tanto. Vos tenés que hacer lo que es una homologación de título. O sea, vos con el título de Argentina, lo que vos haces es primero tenés que hacer el apostillado de la Haya, que es para que tenga validez internacional, si bien es el título de Argentina. Y después, una vez que vos tenés el título argentino apostillado, lo que se hace es salir a buscar una homologación. Con carreras Claro, entonces vos lo que haces es validarlo para tener un título de otra universidad. Por ejemplo, yo acá ahora que estoy en España, les spoileo un poco lo de adelante en la charla, pero ahora que yo estoy en España, como yo tengo título de doctor, el título de doctor lo tengo que hacer homologar por una universidad española para poder presentarme a cargos de profesor en universidades públicas acá. Pero en realidad,
supuestamente, porque lo estoy haciendo el trámite, supuestamente se reduce a presentarles todos los analíticos y constancias y certificados, y con todo eso debería supuestamente sacarse fácil la homologación de títulos. Ujú. Bien, ¿Sí? gracias. No, obvio, cualquier cosa me decís también, si voy muy rápido o lo que sea. Entonces, esto va de mayor, digamos, de arriba para abajo, vamos, primero la licenciatura, después la maestría, que puede o no ser el caso, el doctorado, el postdoc, y después lo que es la carrera de investigador científico, ¿no? Por supuesto, entre cada renglón, este espacio en blanco es terrible porque implica convocatorias, implica presentaciones, resultados, que no, que de un año me vuelvo a presentar y para el año que sigue capaz que sí, currículum y demás. Pero bueno, en el mundo ideal, o teórico al menos, una vez que uno entra a la carrera de investigador científico, uno entra como la categoría que llamarían junior, es la de investigador asistente, y uno va avanzando, ¿no?, en la carrera y a lo largo de los años hasta investigador superior, que es el cargo máximo dentro de lo que es la carrera de investigador científico de CONICET. Asociado a esto, un par de detalles. Cuando uno entra a carrera de investigador, que esto son cosas que ahora parecen triviales, pero uno después empieza a preguntarse por qué, ¿no? Algunas cosas. Uno entra como investigador científico, a pesar de venir de un doctorado, de un postdoc. Para investigador asistente uno necesita un director. Y al igual que con las etapas previas, el director tiene que ser al menos de una categoría superior, ¿sí? Entonces, si yo me quisiera presentar como investigador asistente, necesito que alguien me avale, digamos, de un cargo superior. Si me presento directamente a un cargo más alto, no necesito a nadie que me avale, pero tengo que tener mucho más currículum, ¿no? En general, digamos, a grosso modo, acá, perdonen que generalice tanto, pero es más o menos como uno se plantea el sistema científico. Necesitamos siempre tener o meter 2 publicaciones por año, 2 papers, ¿no?, originales y en revistas que estén indexadas y demás. Y a partir del título de investigador adjunto es que está bien visto, para seguir avanzando, que uno empieza a dirigir nuevos recursos humanos. O sea que a partir de investigador adjunto es que uno empieza a tratar de dirigir investigadores asistentes, becas postdoc, doctorandos, licenciados de grado y demás. ¿Sí? Estos son como algunos comentarios de cosas que pueden no ser tan obvias, o capaz que sí ya las conocen también, podría ser el caso. Pero no me parece menor contarlo. Así también les digo que el CONICET, realmente yo soy muy crítico del CONICET, a pesar de que considero que tiene muchísimas cosas también a favor. Y en ese sentido tengo que aclarar siempre que no todos los países, de hecho son la minoría de los países que tienen una carrera de investigador científico. Entonces, mucha gente en otros países, incluido España, que quieren trabajar en investigación científica, la única manera de acceder a ese tipo de trabajo es a través de un cargo de docencia universitaria, ¿sí? Entonces, es lo que se conoce como el docente investigador. Entonces, es importante decir que si bien el CONICET es un sistema de investigación público imperfecto, digámoslo así, es un sistema que tenemos imperfecto. Y el que haya un sistema de por sí es algo, la verdad, que es único. Realmente hay muy pocos países en el mundo que tienen un sistema de investigación público así. Y se puede mejorar y hay que trabajar para mejorarlo, por supuesto, como todo, pero la verdad es que es un mérito tenerlo también, ¿no? Y lo último es clave, a mí creo que lo terminé de entender hace un par de años recién. Las instituciones no tienen nada que ver con los lugares de trabajo, que eso parece muy trivial, pero yo puedo estar trabajando en la Universidad de Tierra del Fuego y no tener dependencia a nivel, digamos, de sueldo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sino de CONICET, ¿no? De repente. Entonces, ahí hay un montón de grises y de berenjenales de, pero esta persona está acá y en realidad trabaja para... Bueno, ahí hay un montón de grises y de matices, pero es importante mencionarlo al menos. Esto que les cuento del sistema de CONICET, la verdad es que hay un grupo en Facebook que es bastante antiguo y está bastante bueno porque suele ser bastante ágil, que se llama Becarios del CONICET 2.0. Y en este grupo la verdad es que todo el tiempo se sacan bastantes dudas sobre convocatorias, o dudas incluso así más teóricas como algunas de las cosas que les cuento, que si algún día tienen alguna pregunta puede estar bueno. En el marco de eso, un par de cositas, y ahora les sigo contando un poco más de mi vida también. Les quiero mostrar esto, ¿no? Esto es simplemente la portada de un trabajito que hice
de un paper mío, y me parecía que estaba bueno contarles que, de nuevo, puede que ya lo manejen y lo sepan, pero si no, puede estar bueno el recordatorio por lo menos. Porque uno ve esto y uno ya ve un montón de cosas asociadas que está bueno tenerlo en cuenta a la hora de ir metiéndose un poquito más en el sistema de investigación, sobre todo público. El primer autor siempre es la persona que realizó el trabajo. En definitiva es no digamos el esclavo, pero sí la persona que estuvo trabajando activamente para que ese trabajo vea la luz, ¿no? Después el último autor en general es el director de la persona que está primera, que está realizando el trabajo, y es el que se considera el especialista en el tema, ¿no? Y en el segundo lugar, si es que hay un segundo autor, en este caso es mi codirectora, esto es un paper de mi tesis de doctorado, entonces mis últimos dos, o sea, yo era primer autor y mis últimos dos autores eran justamente mis directores. En este otro trabajo, muy breve, ¿no? Pero para que vean estos detalles que está bueno cuando uno se empieza a meter en un área. Entonces, el primer autor es el que realizó el trabajo, el último autor no es mi director, sino la persona que tiene más trayectoria en el tema, que también se usa de esa manera. El segundo autor, que aprovecho para mandarle un beso a mi amiga Eri, es una persona que contribuyó en la comprensión de los resultados muchas veces o que ayudó de alguna manera. Y en el medio también hay otros autores que en este caso son mis directores. Esto a veces vemos trabajos que tienen 60 autores o cosas por el estilo, en el cual todos los del medio, básicamente el primero trabajó, el último es el referente del tema y todos los del medio contribuyeron con algo. Pero no deja de estar, o sea, de ser algo interesante para contarles, porque todo esto, no les voy a explicar esto, no se preocupen, no los quiero aburrir tanto, todo esto va a determinar lo que se conoce como un score, ¿no? Básicamente un índice de impacto de cada autor. Y con estos índices de impacto es que el gran sistema científico, no CONICET, sino el sistema internacional, nos pone una especie de ranking y en el cual las redes sociales científicas nos pasan factura de todas las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno entra a las redes sociales científicas, que por supuesto están como Google Académico o el Scholar, vamos a ver que en mi perfil, por ejemplo, yo tengo acá un índice H de 6 acumulado. Este índice se calcula de esto que les cuento en base al impacto, cantidad de citas, el orden de los autores y cosas por el estilo. Y este es un amigo mío que también, por si llega a estar por ahí, que me dijo que se iba a conectar capaz, que él está trabajando en Reino Unido. Fíjense que tiene un índice H de 17. No, esto es solo anecdótico, pero para mostrarles que tristemente nos vemos reducidos a un ranking y a un número. Y en definitiva eso tiene que ver mucho con las publicaciones, el orden en el que uno sale en esas publicaciones, cuántas publicaciones uno hace, etcétera, ¿no? Un poquito para ir mostrándoles un pantallazo. Otra red social que usamos mucho es el ResearchGate. Esta red social es un poco más amistosa, pero bueno, fíjense que de nuevo nos vemos reducidos siempre a un número. En este caso el score, fíjense, es 400, el H también es de 6 y demás. Y traigo a mi amigo siempre a colación porque es un animalito. Fíjense que tiene un H de 15, ¿no? Básicamente. Pero de nuevo, esto no implica nada más que lo mismo que pasa cuando uno habla de las evaluaciones numéricas en los exámenes, en definitiva, ¿no? No somos números, pero de alguna manera hay que evaluarnos y hoy por hoy es la que existe, ¿no? Academia es una linda red social científica. Esta es de Google. Y lo que tiene, que está muy bueno, es que además de tener tu propio perfil y todo esto, es bastante botona, porque como trabaja con Google, cada vez que alguien te busca, te googlea, te llega un mail que dice, te buscaron en Google, alguien te googleó. Entonces, es muy interesante cuando uno da una charla o algo, o hace alguna presentación o lo que sea, es el momento en el que aparecen los mails de academia diciéndote, te buscaron en Google, te buscaron. Es como bastante botón en ese sentido, pero está bueno porque uno le ayuda a tener digamos, te ayuda de alguna manera a entender que uno está generando algo del otro lado, ¿no? No es una cuestión de ego, sino de decir, ok, me estaban escuchando, a alguien le interesó lo que hice y busca quién soy. Así como también tiene el otro lado que capaz uno está buscando alquiler y te llegan estos correos de alguien te buscó en Google.
Y decís, bueno, ok, pero parte de lo que hace Google, el maravilloso Google. Entonces, un poquito hasta ahí les comento de lo que es el ámbito público, ¿no? Siguen ahí, ¿no? Por las dudas, pregunto, porque yo veo que estoy hablando solo. Sí, sí, están ahí, los veo ahora. Perfecto. Entonces, volviendo a lo de los dos ámbitos de trabajo, hasta ahí les conté un poquito de lo que considero muy, muy a grosso modo una simplificación de lo que es el ámbito público. Y ahora me meto un poquito en el privado. El privado es un mundo muy lindo también. ¿Por qué? La verdad es que es un mundo mucho menos obvio. Y lo que tiene que es sumamente interesante es que no hay límites, porque realmente no los hay, pero tampoco hay un GPS para guiarse y no hay una diapo que yo les pueda hacer en la que les muestro como les mostré la carrera de investigador científico, porque en realidad es el salto al vacío y tratar de entender y de generar algo asociado a lo que uno sabe. Pero asociado a eso también se trata de entender el valor de todo lo que uno sabe hacer, que muchas veces como profesionales en biología no nos damos cuenta y no lo valoramos. Y ahí hay una página muy buena, que es la del Colegio de Biólogos de la provincia de Córdoba, que ellos generaron un listado de cuánto vale el tiempo de los biólogos, ¿no? De los profesionales en biología. La verdad que es muy triste porque entré ayer para buscar los precios actualizados y ahora está desactualizadísima. Fíjense que tiene casi un año que no está actualizada. Pero es muy interesante, la actualicé teniendo en cuenta la inflación interanual, para que tenga sentido en la charla, porque si les digo lo de hace un año me van a odiar. En definitiva, si lo vemos, lo interesante es que esto separa lo que es el costo de un biólogo, de un licenciado, de un graduado, de lo que es un día de campo, un día de gabinete, un día de laboratorio, que no es lo mismo. El día de campo es más caro porque implica movilidad, implica salir, implica estar en el campo y con lo que nos gusta, pero también se paga más. Y también el valor de una hora, ¿no? Que a veces, muchas veces, a mí me pasa, nos preguntan, bueno, ok, quiero que me identifiques, no sé, 50 muestras de hongos. Perfecto. ¿Cuánto sale? ¿Y cuánto sale? Y qué sé yo, depende que tengas. Entonces, de alguna manera, entender o tener un valor patrón de referencia de cuánto cuesta o cuánto sale una hora de trabajo, uno dice, bueno, ok, 50 muestras, yo puedo terminar, no sé, 20 o 25 muestras por hora, son 2 horas de trabajo, bueno, ok, entonces son 2 horas de laboratorio, son 7.000 pesos, por decir algo, ¿no? Como para darle un marco a esta cosa que a veces nos da un poco de pudor como profesional. A mí por lo menos me daba mucho pudor al principio, pero la realidad es que todo ese conocimiento, todo eso que uno sabe hacer, tiene un valor y muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Y ahora es que vuelvo, esto les cuento así como muy general el mundo privado, y ahora vuelvo a enganchar con mi historia de vida, ¿no? ¿Qué me pasó? Yo terminé haciendo mi doctorado desde Esquel, trabajando con biodiversidad de hongos agaricales o hongos de sombrero en bosques de lenga, de Chubut, que no se habían estudiado hasta ese momento. Lo que tiene, perdonen que estoy con 2 compus porque si no el modo presentación es imposible. Entonces, yo trabajé mucho bueno, hice todo mi doctorado trabajando con estos hongos, muestreando, me considero un ecólogo furioso en ese sentido, pero en 2016, ya sobre el final de mi doctorado, me doctoré en febrero de 2017, me di cuenta que se me terminaba el doctorado, entonces decía, bueno, es el momento de empezar a pensar qué hago. ¿Sigo en el mundo público, como les contaba, con una beca postdoc para presentarme después a carrera de investigador? ¿O doy el salto de fe hacia la nada y tratar de buscar algo de trabajo en el ámbito privado que, de nuevo, no hay una hoja de ruta, pero al mismo tiempo tienta un montón ese vacío que uno no sabe que hay, ¿no? Para explorar. Entonces, hasta 2016, esta fue un poquito mi vida, la verdad. Y en 2016, entre otras cosas, me crucé con un concepto que me encantó, que es el de la biomimética. No sé si lo han escuchado, pero la biomimética es un concepto sumamente interesante y bastante, la verdad que no es tan moderno, pero ahora es como que volvió a tomar cierto auge. Esto de buscar diseños en la naturaleza para adaptarlos a generar soluciones del día a día en la humanidad, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo del tren bala, los trenes bala en Japón tenían un problema de inestabilidad a altas velocidades y no lo lograban estabilizar en términos aerodinámicos hasta que
decidieron emular el diseño aerodinámico de los colibrís, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos. Fíjense, abajo tenemos la forma de algunos aviones militares asociados a formas aerodinámicas de águilas, lo mismo con algunos diseños de carpas que siguen diseños de distintas orugas, sumamente interesante. Pero como saben, a esta altura no soy ornitólogo, sino que soy micólogo, y lo que me pasó en 2016 es que me llamaron de la planta de tratamiento de residuos de Esquel porque habían encontrado unos hongos. Y que, a ver, recibir un WhatsApp, una llamada, algo que encontré un hongo, la verdad que no es tan raro para mí, es bastante cotidiano. Pero lo que tenía es que la planta de tratamiento de residuos de Esquel en ese momento era una planta que era modelo a nivel nacional porque funcionaba muy bien. De hecho, venían de muchos lugares del país a visitarla porque se hacía compostaje de residuos orgánicos y funcionaba muy bien. De hecho, este compost después se daba a los vecinos y se trabajaba para arbolado urbano y para huertas. La verdad es que había una situación muy interesante que yo desconocía por completo. Cuestión que ellos me llaman porque encontraron esto. Y yo venía de haber descubierto ese concepto de biomimética y cuando vi esto, lejos de decir, qué asco o lo que sea, la verdad es que me flashó fuerte. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo mismo que yo había descubierto con esto de la biomimética, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nosotros tenemos basura, el problema de la basura, la contaminación y demás, y de la nada una espora tuvo la suerte de caer en el multilaminado de cartón de las distintas capas que forman los tetrabric y, digamos, desarrolló micelio y ese micelio se empezó a nutrir de ese cartón, que en definitiva es celulosa, hasta lograr las condiciones para que ese hongo fructifique y forme sus basidiomas, ¿no? Para liberar las esporas y recomenzar el ciclo. Entonces, cuando yo vi esto, dije, esto es increíble. Entonces, esto lo considero de alguna manera un antes y un después, porque yo venía motivado con los hongos y demás, pero esto era como que los hongos diciéndome, acá estamos, a disposición, básicamente. Y esto, lo más interesante es que esta especie es una gírgola, es un Pleurotus, que es un hongo comestible. Con lo cual, no es solo que un hongo estaba degradando residuos, sino que estaba generándose, o sea, estábamos generando alimento, él mismo en realidad, nosotros no estábamos haciendo nada, a partir de residuos nuestros. Y esto fue realmente un antes y un después. Entonces, claro, con esto, imagínense, volví al ruedo y a todas esas caras que estaba acostumbrado ya a recibir, ahora tenía algo para contarles, ¿no? Estas cosas que les decía antes, no me gustan las cosas que la mayoría sí, cosas que otros no. ¿Cómo comparto mis gustos con alguien que no sabe que esto existe? Bueno, ok, divulgando, contándoles todas las cosas que hay para hacer, todas las cosas que ya están haciendo los hongos, ¿no? Entonces, ahí es que considero que fue el gran quiebre para mí en cuanto a innovación, porque pasé a una frase que ya me tomaron, que lo dije una vez y fue casi un chiste y ahora quedó esto de pasar a pensar como un hongo, ¿no? De alguna manera reciclar todas estas emociones o estas respuestas negativas asociadas al estudio de microorganismos y de hongos en particular, para transformarlas en emprendimientos y en oportunidades, ¿no? Al cambiar el paradigma de alguna manera. Asociado a esto, generé el CEPRO, que fue el Centro de Producción de Hongos Esquel. Perdón. Sí. Me apareció un cartelito que en 10 minutos se va a cortar la llamada, no sé por qué, así que Okay. Creo que tiene límites. Si se corta, me conecto nuevamente. El tema no sé es la grabación, cómo hacen. Ahora investigamos. Si se llega a cortar, entonces no se preocupen. Si no, paso... a las 6, son -5, a las 6 de acá me lo corto y me vuelvo a conectar, no sé cómo... Dale, sí, no me falta tanto, pero sí, dale, hacemos eso. Si se llega al link que te mando de nuevo no entra, te paso otro yo, así que no te preocupes. Dale. Listo. Entonces, asociado a esto que les cuento de los hongos creciendo en tetrabric, dije, no, ok, esto es increíble. Entonces, lo que hicimos fue generar mi proyecto de postdoc trabajando con cultivo de hongos comestibles sobre residuos urbanos. De la mano de ese postdoc generé parte del plan del postdoctorado, que todavía no puedo creer que me lo hayan aprobado, era construir el centro de producción de hongos en la planta de tratamiento. Entonces esto es Esquel, este es el galpón que antes les mostraba donde se hacía el compostaje, y este galponcito acá al costado lo hicimos
completamente con materiales reciclados y empezamos a trabajar con la reutilización de residuos para el cultivo de hongos. La verdad es que en el medio de todo esto empecé a chocar con un montón de, ¿cómo se dice?, de prejuicios y de cosas porque venía el académico a la planta de tratamiento de residuos y me di cuenta que al mismo tiempo tenía una oportunidad muy linda para transformar la imagen o el prejuicio de los residuos y toda esta cosa que uno trata de ocultar, de invisibilizar un montón. Es medio tabú hablar de los residuos y de la basura. En muchos casos lo que pasa con los hongos también. Para cortar con esta cosa de que la basura es algo tan moderno y tan friendly con todo el mundo, para ser un poquito más crudo, ¿no? En ese sentido creo que he aprendido bastante de decir, ok, tenemos un problema con la basura a nivel especie, a nivel poblacional y a nivel alimentación que es terrible. Y lo que a mí más me molesta de estas imágenes es notar que además de la tristeza y de lo que es la pobreza en distintos lugares del mundo, yo acá atrás veo maderas, veo cartón, y todo esto se puede utilizar como sustrato para generar alimento, ¿sí? Entonces eso lo transformé de alguna manera en una misión o en un objetivo del CEPRO en ese momento, porque no podía conmigo mismo entender, o sea, me frustraba un montón saber que estas cosas son reales, continúan ocurriendo y sin embargo, teniendo uno las herramientas, no las puede poner en práctica para que esto de alguna manera cambie, ¿no? Entonces, muy humildemente y reciclando materiales, generamos estanterías y empezamos a cultivar gírgolas. De hecho, estas gírgolas, esta especie es la misma que aislamos de la que estaba creciendo en el tetrabric. La llevamos al laboratorio, la aislamos y la empezamos a reproducir para hacerla fructificar sobre distintos residuos de poda en este caso. En el medio, con esto que les digo de cambiar el enfoque y ser un poquito más agresivo, cortando con esto de que solo los niños rubios eran los que estaban con la basura, la verdad es que empezamos a tener un poquito más de prensa, ¿sí? Olvídense por favor de mi aspecto porque fui evolucionando a medida que iba pasando por los distintos momentos también. Pero cuestión es que empezamos a trabajar fuerte en esto y empezó a tener mucho ruido la idea de generar alimento a partir de residuos. De hecho, hoy es bastante, no voy a decir que fui precursor, pero de alguna manera no era tan común como es hoy hablar de hongos a partir de residuos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un momento muy lindo porque pudimos empezar a hacer un poco de ruido al respecto y traer un poco del foco a los hongos que no estaba tan en ese momento a pleno, digamos. Asociado a esto, ¿qué pasó? Se terminó mi postdoc y llegó el momento de presentarme a la carrera de investigador para ser investigador de CONICET y me presenté, la verdad es que me presenté, no lo voy a negar tampoco, pero me presenté con muchas contradicciones, la verdad es que no lo tenía tan en claro. Me presenté de todas maneras y lo que pasó fue que, por suerte, no me salió, quedé afuera trabajando en este mismo proyecto y fue mi punto de quiebre porque dije, ok, listo, el ámbito público me dice que no, ahora puedo correr por el privado, tengo la excusa de que el público me dijo que no, tengo que dar mi salto de fe. Y así fue que alquilé un pequeño galpón y empecé a producir gírgolas, ya acá no tanto digamos, en pos de generar tecnología, sino además de poder generar ganancia y poder generar volumen de venta para poder trabajar o sea, para poder básicamente ir al supermercado y hacer mi vida generando mis propios ingresos a partir del cultivo de hongos, ¿no? Todo esto gracias de nuevo a la formación que tuve. Esto ya se cortó, me parece. ¿Ah, no? No, todavía no. Faltan creo que 4 minutos. Ok. Cuando falte uno avísame y lo cortamos porque tengo miedo de quedarme hablando solo y que estén todos ahí hablándome por otro lado. Entonces, bueno, de alguna manera, como me quedé sin mi beca doctoral, mi beca postdoctoral, tuve que dar el salto hacia el ámbito privado y generar este emprendimiento que, como les digo, fue toda una experiencia porque uno no estaba acostumbrado a valorar el trabajo y tratar de dividir esto de las horas, el valor de la hora de trabajo o el día de campo de un biólogo, ecólogo, en cuanto sale un kilo de hongos. La verdad es que fue toda una experiencia, pero en definitiva es algo que
teniendo los números de referencia no era tan imposible, había que sentarse un poquito nada más a hacer números y aparecían. Esto fue un periodo que duró más o menos desde 2017-18, porque terminé empezando, como no le tenía fe a lo de carrera, empecé antes a abrirme por las dudas. Y la verdad es que fue una experiencia no solo en términos de meterme en el mundo privado, sino también en términos técnicos de aprender a cultivar distintas especies de hongos, ¿no? La verdad es que pude meterme en lo que es el cultivo de la gírgola criolla, el Pleurotus striatus, del Pleurotus jamor, que es el rosado, y por sobre todo me terminé especializando en la producción de lo que es la gírgola rey o la seta de cardo, que le dicen acá en España, que es el Pleurotus seringui. ¿No? Ahí estoy con mi seringui en alma azul. Que bueno, a eso, alma azul era el nombre que le puse, ¿no? al proyecto, porque esta lógica de la economía circular, la economía azul, que también en un momento se decía, entonces la idea es, los hongos tienen el alma azul, ¿no? Esta cosa de, los hongos viven de hacer esto en los ambientes, ¿por qué no emularlo para tratar de trabajarlo? Lo que utilizaba era también todo reciclado, ¿no? Todo acerrín de pino, a pesar de que algunos todavía no me creen que era pino, pero era pino, les juro. Y en el medio, mientras yo continuaba con mi emprendimiento, hongos de Argentina, que yo les conté que empezamos con una página web porque teníamos ganas de hacer cositas con mi amigo. Sí. Se va a cortar. Ahí Dale. corto y vuelvo a conectarme. Dale, hacemos eso. Ahí corto.